Ahí está. Hola, Rosani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va Francisco? Acá, gracias por haber venido y por que venga a Lidi para presentar tu libro. La verdad que una excelente iniciativa, eh, muy buen trabajo de Laura, digamos, de que al final pudieron coordinar para que estuvieras presente. Además, además el hecho que te hayas viajado de Buenos Aires para estar presente, porque cada vez se hace menos presencial las reuniones estas. Pero bueno, yo le decía a Laura, pero veo por las cámaras que hay bastante gente, la verdad, increíble en estos tiempos, digamos, pero bueno, amerita seguramente la importancia de tu libro, Francisco. Así que bueno, te saludo. A pesar que comento que somos muy vecinos, no nos vemos nunca, pero vivimos a 2 cuadras, 3 cuadras de distancia en Buenos Aires. ¿Es cierto? Pero no nos vemos nunca. Así que bueno, seguramente en un momento nos vamos a ver de nuevo. Así que bueno, era eso nada más. Saludo a todos a los presentes. Lo estoy viendo a Andrea, lo estoy viendo a Romina y a Sebastián. Así que bueno, era eso nada más. Y te doy la palabra a vos primero, creo, Laura, y después a Francisco, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, yo me voy a tomar un minutito nada más para presentarlo a Francisco, para quienes no lo conocen. Francisco es historiador y sinólogo argentino, es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, cursó la carrera de Historia en la Universidad Torcuato Di Tella, pero también es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford y magíster en estudios chinos por la Universidad de Pekín. Además es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y director de la especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús. Pero bueno, además también es integrante de nuestro Centro de Estudios Chinos. La verdad que hace unos años ya que Francisco participó en el primer congreso, la verdad, en el año 2019. La verdad que es un gusto compartir con vos. Y bueno, Francisco además de obviamente de presentar el libro Argentina, China y el Mundo, 1945-2022, Francisco también ha sido responsable de la creación de otros libros que, como por ejemplo, uno que lo leí, que me parece súper interesante, que es el libro de Julia Argentina Roca, Un lugar incómodo en el pensamiento nacional. La verdad que ahí fue cuando yo descubrí un poco tu arte para la escritura. Y bueno, ¿y qué decir en este momento, digamos, que se presenta un libro tan interesante, ¿no?, sobre China, que todos ya sabemos, todos somos partícipes un poco de lo que es esta nueva historia o esta historia que nos obliga casi a compenetrarnos en la relación entre China, Argentina, América Latina y el mundo entero, ¿no? Entonces, no voy a profundizar obviamente en el libro de Francisco, porque acá la tenemos a Romina Manso, que ella también es integrante del Centro de Estudios Chinos y bueno, muy gustosamente se propuso para comentar el libro de Francisco. Ella, bueno, además de ser alumna de la especialización en estudios chinos, ella es abogada de la Universidad de Mar del Plata, es docente también en Derecho Internacional Público en esa universidad. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, si te parece bien, Francisco, escuchamos a Romina Manso, que va a hacer una pequeña presentación y una evaluación de lo que le pareció el libro para ella. Y bueno, luego te damos la palabra y después, obviamente, abrimos al público para quienes quieran hacer preguntas sobre el libro, ¿no? Así que bueno, adelante. Comienzo. Entonces, bueno, Adelante. muchísimas gracias, Laura, por esta oportunidad al Instituto de Relaciones Internacionales, que bueno, siempre nos abren las puertas a todos, a todo el alumnado para poder participar de estas actividades tan enriquecedoras. Y bueno, en este marco, la propuesta de presentar el libro de Francisco, tuve el honor de, bueno, estar hoy en día dando estos comentarios tan importantes en el marco de su libro, que bueno, me pareció muy enriquecedor, muy importante en cuanto al marco de actuación y planteo, ¿no?, de lo que es
no solo la relación sino-argentina entre el año 1945 y 1922, sino cada una de las etapas y lo que ha implicado para nuestra historia, la historia de China, y en un marco global y de integración, que eso es fundamental. Creo, esto es tal vez el punto que más rescato y que quiero resaltar. Cuando nosotros nos adentramos en el estudio específico de un área de China, sea la que nos interese, siempre, no es que vamos a tener una mirada sesgada, pero sí, más de las veces nos falta el contexto global, el contexto internacional, donde se gestan cada uno de los hechos, y a su vez el propio comportamiento de los estados, ¿no? En relación a, bueno, el marco global en el cual nos encontremos y en ese aspecto las relaciones internacionales que la confluyen. Bueno, Francisco en cada una de estas etapas, él se basa en hechos fundamentales de la relación sino-argentina, pero lo hace en un marco donde destaca, bueno, hechos fundamentales de Argentina, hechos fundamentales de China, cómo concluyó la relación en un periodo de décadas aproximadamente, en el marco de este periodo histórico que les comento, y dentro de ese marco, bueno, cómo influyó el contexto global, y esto me parece fundamental. Bueno, dentro de este aspecto quiero resaltar 3 puntos claves, creo, de quiebre, donde él marca que justamente se da el marco de evolución en la historia sino-argentina a bueno, la asociación estratégica integral que tenemos hoy en día y que resulta fundamental, y que está dada por cómo China también se inserta en el contexto global, ¿no? Desde este entendimiento teórico del tercer mundo, como así China lo presenta, cómo nosotros estamos inmersos dentro de este marco, y cómo este concepto teórico a su vez ha evolucionado. Otro punto fundamental es el ingreso, por supuesto, de la República Popular China a la ONU, y cómo lo hace específicamente al Consejo de Seguridad. Ahí, en este aspecto resalto un punto fundamental que indica Francisco, en cómo China establece en este marco lo que significa para hasta un nivel regional, ¿no? Que es el derecho a veto que en este caso tiene el tercer mundo al ingresar China al Consejo de Seguridad como miembro permanente. Eso me parece fundamental y marca un camino en toda la evolución de cómo entendemos hoy la cooperación sur-sur y, bueno, todas las connotaciones que hacen al sur global y, bueno, los nuevos albores de China en materia de, justamente, cooperación y crecimiento en este marco, más aún en el cúlmine con lo que ha sido el proyecto de la Franja y la Ruta y cómo va avanzando nuestra integración hace un año y todo lo que ello ha implicado, ¿no? En el marco de estas relaciones que a su vez se van profundizando. Y más que nada, esto quiero resaltar porque hemos hablado mucho en nuestro contexto histórico interno en estas últimas semanas de bueno, los 40 años de nuestra democracia. 50 años desde el comienzo de las relaciones con China, relaciones diplomáticas, y cómo se han ido justamente profundizando, más que nada por también el marco democrático en este aspecto, si bien al principio, bueno, se dieron vicisitudes, vaivenes, subidas y bajadas. Bueno, con el correr de los años, y es lo que Francisco específicamente demarca, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido fortaleciendo en este aspecto, y bueno, hoy estamos en los albores de una relación que es de las más importantes para el contexto latinoamericano. Así que, bueno, Francisco presenta su libro como un texto de consulta y rescatar desde aquí, que justamente me parece eso. A mis alumnos de Derecho Internacional Público, justamente cuando llegan a la carrera en 5º año, cuando se los introduce, ¿no?, a la materia, lo ven como algo totalmente nuevo, como alejado de todo lo que vieron a lo largo de su carrera, ¿no? Una cuestión aislada a nuestra legislación y normativa interna, a nuestro contexto interno.
entiendo la necesidad de una reconfiguración en ese aspecto, porque el contexto internacional absolutamente nos confluye, nos convoca, nos integra, y desde allí las relaciones que los estados tienen en consecuencia, ¿no? En materia de cooperación y de acción hasta propiamente interna. Así que bueno, dentro de ese marco resalto esta oportunidad que tenemos todos quienes nos dedicamos al estudio de China en pleno marco de vocación, de tener este texto en un marco de consulta, justamente, y que nos otorga esta base a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de la propia configuración, historia china, y dentro de este contexto las bases que nos permiten a nosotros desde allí una especie de puntapié para poder entender e iniciar, ¿no? Un estudio profundizado, pero basado ya en un contexto histórico que previamente Francisco nos propone, y bueno, de esa forma nos permite enriquecer aún más nuestros trabajos. Así que bueno, quería hacer esta pequeña presentación, esta pequeña reflexión que me pareció vital, y bueno, felicitarte en ese aspecto, Francisco, porque creo que es un libro que logra justamente confluir en cada uno de los puntos de las relaciones internacionales y entender, ¿no? Desde este lugar, porque siempre, esto me parece también muy importante, la mirada sesgada con la que muchas veces se ve o la historia china, las decisiones de China en consecuencia, y el hecho de entenderla conforme, ¿no? Su contexto histórico, su contexto político, cultural, fundamental, y desde allí partir, desde la mirada de reflexionar sobre la posición política actual de China a nivel internacional, que por supuesto, bueno, ha de encabezar en el marco de este mundo multipolar que estamos viviendo, ni hablar los hechos que se están sucediendo hoy en día, ¿no? A nivel internacional, y cómo se van configurando las relaciones internacionales desde allí. Él creo que logra demarcar en cada ámbito, desde un mundo bipolar hasta uno unipolar, y cómo hoy en día estamos en este nuevo paradigma. Bueno, la conjugación de las acciones de China a efectos de avanzar y de integrarse en un mundo con cada una de estas características a la propia comunidad internacional, conforme nos congloba, ¿no? Así que bueno, desde ya agradecida, y lo dejo a Francisco en este aspecto para que los introduzca. Bueno, antes que nada quisiera pedirles disculpa por la demora, un incidente que podemos titular porteños versus diagonales. Y por supuesto agradecer a Laura, a Romina por tus palabras, a Norberto, efectivamente mi vecino, que nos está siguiendo ahí a distancia, y bueno, la verdad que para mí un placer venir y presentar acá justamente en el Sechino. Hace rato que no daba una vuelta por acá, pero siempre me han hecho sentir muy como en casa, y la verdad que quiero agradecerles a todos los presentes por estar aquí. Ahora, yendo concretamente a mi libro, Argentina, China y el mundo. Bueno, como verán, el título del libro y el libro como tal efectivamente tiene 3 partes. Una parte de Argentina, que podemos saltear, porque ya que todos habitamos este país, calculo que todos tendremos nuestras propias teorías. Y me gustaría entrar directamente a la parte de China. ¿Y de qué nos referimos cuando nos referimos a China? Bueno, para los que nos dedicamos a esto, creo que fundamentalmente siempre enfrentamos como una tensión epistemológica a la hora de encarar China. Por un lado está la tentación errada de proyectar a China nuestras propias categorías. Sobre todo esto lo vemos en comentaristas en Occidente, también en parte del mundo académico, utilizar nuestros propios conceptos y simplemente utilizar esas herramientas intelectuales para intentar analizar a China, lo cual muchas veces resulta insuficiente, porque aún cuando podemos encontrar, digamos, equivalentes en las palabras, no necesariamente significan lo mismo en ese universo mental. Palabras como Estado, derecho o ley tienen otro entramado, tienen otro campo lingüístico y tienen otro significado. Por otro lado, no por esto debemos caer en una suerte de neoorientalismo
que básicamente afirma que, bueno, China es un país tan distinto, ¿no? Es tan lejano, prácticamente incomprensible, con suerte los chinos entienden China, y nos quedamos en esa imagen un tanto difusa, una postura que no me resulta ni particularmente útil y francamente intelectualmente perezosa. Yo creo que China es un lugar comprensible, me parece que lo que hace China tiene sentido, sobre todo para los propios chinos. Entonces, en esto me parece que hay una salida, que es intentar entender China en sus propios términos. Me parece que el término más útil para arrancar en esta larga odisea es el propio nombre de China en chino, que es Zhongguo, es decir, algo así como país del centro o reino del medio. Nuevamente, esa es la traducción literal, no logra transmitir realmente el significado. Y para entrar un poco en el concepto de ese significado, tenemos que aclarar un par de cosas de China. La primera es que China es una civilización en sí misma, y es una organización humana que de una manera u otra ha existido a lo largo de 36 años de historia, y desde el 221 a.C. hasta 1911 existió como un imperio unificado, uno de los proyectos imperiales de mayor longevidad y continuidad cultural sobre la faz del planeta Tierra. Esto se suma a otra característica particular de China, es que desde el momento de su unificación, y cada vez que China ha estado unificada bajo un gobierno central, es un Estado que creció en relativa soledad geopolítica. ¿Qué refiero con esto? En general, cuando hablamos de otros imperios en la historia humana, los vemos en un cierto ecosistema de grandes potencias, ¿no? Sumeria y Akkad, Asiria y Babilonia, hay nomás de Egipto, y los griegos y los romanos y los persas, y los imperios modernos de los imperios europeos de la modernidad, ahí nomás con la Rusia, los Romanov, los otomanos, los safávidas, los mogoles en la India. Hay una coexistencia, hay un diálogo, y hay entre muchos gobernantes, digamos, una cierta idea de, si no igualdad, pero al menos de noción de que habían estados comparables. Esto es muy distinto a la experiencia china, ya que desde el 221 a.C., en su unificación bajo Chen Shi realmente China es un país sin comparación en ese rincón del mundo. No hay un estado, no hay una confederación tribal, no hay un imperio, no hay un reino que se le compare en peso demográfico, en extensión territorial, en riqueza económica, en influencia cultural, en poderío militar. Simplemente no hay. Y esto lleva a un dato muy importante. Otra particularidad que tiene China es que no solo es una civilización en sí misma, sino que durante buena parte de la historia se consideró como la civilización misma, el estándar que divide en esa cosmovisión a la gente civilizada de los bárbaros, es su nivel de acceso a la cultura china, particularmente su nivel de acceso al lenguaje chino escrito. Y esta confianza, digamos, en la civilización china como la civilización, esta idea de la cultura china como la luz de la humanidad y el único estándar real para medir la educación, la cultura y la civilización, le permitió al imperio chino tener en primer lugar, una visión de sí misma universal, cualquiera potencialmente podría incorporarse a este mundo, y de una enorme resiliencia. Digamos, fue un imperio que a lo largo de varias iteraciones sobrevivió realmente cataclismos muy traumáticos, las invasiones mongolas del siglo XII, el siglo XIII, por ejemplo, las invasiones manchúes del siglo XVII, pero siempre lograba sobreponerse porque tenía esta confianza realmente prácticamente inquebrantable en el valor de su propia cultura. Eso se estrella contra el encuentro violento y traumático frente a la modernidad industrial en el siglo XIX. Al principio con las guerras del opio y después contra los embates de otras potencias industriales. Y eso en muy poco tiempo logra destruir este sistema imperial que nuevamente había existido a lo largo de 23 siglos, lo cual no es una medida corta de tiempo precisamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, frente, digamos, a
fuerzas invasoras europeas, la realidad es que estos discursos de superioridad cultural que podían darles un cierto respiro intelectual frente a los mongoles o los manchúes simplemente no sirve. A los europeos se les podrán decir bárbaros todo lo que tengan ganas, pero la realidad es que se imponían en el campo de batalla lisa y llanamente porque tenían mejores cosas. Los barcos eran mejores, los cañones eran mejores, los rifles eran mejores y en muy poco tiempo tienen ferrocarriles, telégrafos y luz eléctrica. Y ahí empieza a cambiar la visión de la propia dirigencia china, de la clase burocrática china, de la clase intelectual china, que además son la misma clase. Y esto lleva a un proceso en el cual China deja de ver a su propia civilización como esta luz de la humanidad, sino más bien como el ancla que la está hundiendo en el subdesarrollo y que rápidamente la está llevando a una aparente destrucción. Entonces, lo que vemos ahí es el inicio de un arco en la historia china contemporánea, que en buena medida sigue vigente hasta el día de hoy, por lo cual podemos definir todo lo que ha sucedido en China en los últimos 150 años, más o menos, como una larga odisea en búsqueda de un modelo de modernidad industrial aplicable a las realidades concretas de China. Esto lo vemos en los tardíos reformistas imperiales, lo vemos en la temprana experiencia republicana de Sun Yat-sen, vemos en su fracaso y el intento restaurador en el Shekai, vemos la experiencia de los señores de la guerra, vemos el nacionalismo autoritario de Chiang Kai-shek, y a partir del 1 de octubre de 1949, la implementación más exitosa de un proceso de modernidad industrial en China, que ha sido justamente el socialismo con características chinas. Y acá me gustaría pasar al segundo punto central para mí, para entender de qué hablamos cuando hablamos de China, que es una cosa que yo enfatizo mucho en mi libro, que es la idea de que las ideas son importantes. Y la República Popular China es un país socialista. Y en esto... parece raro cuando lo voy a decir en voz alta, pero es una cosa que hay que aclararla de vez en cuando. Yo creo que el secretario general del Partido Comunista de China es comunista. No sé de qué nos queremos enterar. La bandera roja, gobernada por el Partido Comunista, que se llama el Partido Comunista, no el Partido de la Libertad, no el Partido de la Reforma, se llama el Partido Comunista de China, tiene una hoz y un martillo. Tienen la misma foto de Mao en todos los billetes. No una foto de Mao, la misma foto de Mao. Del 1 al 5, al 10, al 20, al 50, al 100. ¿Y por qué resalto esto? Esto no estoy digamos, un embate, no estoy diciendo como un ataque, no estoy diciendo en términos peyorativos, pero me parece importante aclarar que es un país marxista-leninista. Y si no entendemos eso, si no entendemos que el socialismo con características chinas no es una postura retórica, no es una elaborada coreografía performática, no vamos a entender a China. Y nuevamente no vamos a entender a China en sus propios términos. Porque los líderes chinos no nos dicen una cosa contraria al socialismo. No hacen afirmaciones contrarias al socialismo. Xi Jinping, en su discurso de los 100 años del Partido Comunista de China, no dice cosas como cuanto más libre el mercado, más libre la gente, o hay que maximizar las ganancias. No dice eso, no es el CEO de una empresa, no es el dueño de una startup, no es un banquero, es el secretario general del Partido Comunista de China. ¿Y qué significa eso? Bueno, la República Popular China es un modelo marxista-leninista. El marxismo-leninismo, muy brevemente, es la aplicación política y económica de una idea filosófica. Y esa idea filosófica es el materialismo dialéctico. ¿Y qué es el materialismo dialéctico? Brevemente, es la creencia, es la escuela de pensamiento que piensa que la historia tiene leyes científicas que pueden ser conocidas. El conocimiento de la historia y del pasado nos lleva a una comprensión del presente y hasta cierta medida nos lleva a una comprensión del futuro, porque es un pensamiento teleológico. Piensa que la historia avanza en una dirección y hacia un fin.
¿Y cómo es ese movimiento de la historia? Básicamente las sociedades humanas están siempre divididas en dos planos. El plano de lo que podemos llamar la infraestructura, de lo material, del modelo económico, me atrevo a decirlo, los modos de producción, y una superestructura de lo político, lo cultural, lo social. La infraestructura, las condiciones materiales son, en este pensamiento, determinantes para el desarrollo de esa superestructura. Con lo cual, todo líder chino de la República Popular China, que son todos marxistas-leninistas, ven el mundo a través de un eje en el cual ellos tienen el siguiente dilema. Ellos o dejan que con el correr del tiempo las condiciones materiales subordinen y determinen el plano de lo político, lo social, lo cultural, lo educativo, lo artístico, etc. O mientras tengas la ventana de oportunidad, tenés que implementar los instrumentos de lo político, lo social y lo cultural para ir guiando y transformando ese desarrollo material. Estos son los ejes en los cuales los líderes chinos comprenden la realidad. Y ahora, eso también nos lleva a un par de conclusiones sobre lo que ha sido el desarrollo chino. Pues muchas veces también vemos esto en textos hace más de 10, 15 años se veía mucho, este concepto de que, bueno, antes con Mao sí estaban en la revolución, pero desde Deng Xiaoping, que más o menos en algunos textos te lo presentan como si fuese un Chicago Boy, entendieron que habían que hacer reforma de mercado, y ahora esencialmente es un país capitalista en todo pero nombre, y el Partido Comunista de China es una cáscara vacía, sin ninguna clase de compromiso ideológico, y hay un contrato social tácito en el cual la gente deja que el partido gobierne y el partido le asegura mejores condiciones de vida a la gente. No. Fundamentalmente no. China no es un país capitalista. Sí, tienen las torres, tienen las Bugatti, tienen las Louis Vuitton, Starbucks, etc. Fantástico. No es un país capitalista. Y se los puedo decir por un motivo muy claro. El dinero no te da poder en China. Punto. Punto. Y cada vez que a un multimillonario se le olvida esto, se lo recuerdan bien rápido. Si no, pregunten a Jack Ma. La fuente, la única, digamos, real, el único real sector de poder dentro de China es el Partido Comunista de China. De hecho, una pregunta que me gusta hacer es, ¿ustedes saben cuántos soldados tiene la República Popular China? ¿Alguien? ¿Tiene alguien que adivinar? Bueno, la respuesta es 0. Porque el Ejército Popular de Liberación no es el ejército de la República Popular China, es el ejército del Partido Comunista. De hecho, esto ya lo dijo Hu Jintao en el año 2007, que a veces más o menos quieren presentarlo como si fuese un miembro del PSOE, un socialdemócrata europeo. No, es otra cosa, es un dirigente marxista-leninista. Hizo un decálogo de las 10 misiones del Ejército Popular de Liberación, y misión número 1 era asegurar la continuidad del gobierno del Partido Comunista de China. Ahora, ¿cómo es China capaz de hacer todo esto? ¿Cómo es China capaz de tener Huawei? ¿Cómo es China capaz de ser el principal mercado de Rolls-Royce hace más de 15 años? ¿Cómo es capaz de hacer todo eso y seguir siendo un país socialista, comprometido con esa causa? Hay que entender un par de cosas. La primera es la diferencia entre táctica y estrategia. Y en eso el socialismo en muchos lugares siempre ha mostrado decisiones tácticas muy flexibles, mientras eso se mantenga dentro de una cierta línea estratégica. La segunda es que tenemos que entender acá dos diferencias importantes entre lo que fue el socialismo de características chinas y lo que fue el socialismo soviético. Fundamentalmente, la Revolución Rusa es distinta a la Revolución China porque la Revolución Bolchevique de 1917 fue fundamentalmente una revolución anticapitalista. La legitimidad de origen de ese realmente proyecto de civilización, y la Unión Soviética fue un proyecto de civilización, era que ellos serían capaces, que la clase dirigente podría producir un sistema económico superior al capitalismo, una modernidad industrial alternativa. Cuando eso circunstancialmente, por lo menos, se mostró falso a mediados de los años 80, ese sistema empezó a colapsar. ¿Y por qué empezó a colapsar? Empezó a colapsar no porque haya filas en los supermercados, no porque haya habido crisis económica, ni siquiera por el hecho de que haya sido el primer país industrial
en empezar a disminuir su expectativa de vida. Y antes de que me acusen de anticomunistas, el segundo país de hacer eso fue Estados Unidos hace 2 años. La Unión Soviética no cayó por ninguna de esas cosas, cayó porque la dirigencia partidaria decidió dejar de defender ese proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque la legitimidad de origen empezó a entrar en crisis, porque la legitimidad de origen de una revolución anticapitalista era ser mejor que el capitalismo. Eso sumado además a distintos embates que sufrió el nivel de compromiso ideológico de los cuadros partidarios soviéticos, sobre todo a partir de 1956, cuando Nikita Khrushchev llevó adelante la desestalinización, proceso que generó una crisis interna de legitimidad que el proyecto soviético jamás se iba a poder recomponer. Ahora, en el caso de la Revolución China, la Revolución China tiene que ser entendida fundamentalmente como una revolución antiimperialista. La razón de ser del gobierno del Partido Comunista de China es que son la mejor opción, la opción más viable para llevar adelante un proyecto de modernidad industrial que pueda fortalecer a China y protegerla de la influencia de potencias extranjeras que quieran destruirla. En un país que además siempre se ha tenido este concepto de un rol muy simbiótico del Estado y China como Estado y China como civilización. Y un rol muy central del Estado dentro de esa civilización, incomparable con otras civilizaciones que se ven alrededor del mundo. Entonces se le tiene que agregar ese factor. Ahora, lejos de haberse convertido en una cáscara ideológica, lejos de ser performático, lejos de ser retórico, la razón de ser, la legitimidad del gobierno del partido es hoy más vigente que nunca, porque además tiene la genialidad de retroalimentarse. Cuanto más el gobierno, cuanto más el partido ha sido exitoso en fortalecer a China, como Estado, como economía, como potencia militar, potencia política, potencia cultural, se ha encontrado en un tablero geopolítico progresivamente más hostil. Y de hecho, si vemos lo que ha sido el desarrollo chino de los últimos 20 años, y hemos visto, viene acompañado de un deterioro enorme en relación de muchas otras potencias regionales y extrarregionales establecidas, desde Japón a Corea del Sur, a Estados Unidos, a Inglaterra, etc. Entonces, lejos de perder vigencia, esta legitimidad de origen se mantiene vigente al día de hoy. Otra diferencia importante con la experiencia soviética es que en un sistema político y económico donde la genealogía de ideas es muy importante, en China nunca hubo ruptura. Y en eso podemos trazar, si bien tiene sus adaptaciones, tiene sus contribuciones, tiene sus innovaciones, hay una línea intelectual, genealógica, ininterrumpida, desde Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, llegando a Xi Jinping. Esa línea nunca ha sido rota y nunca se ha producido realmente una crisis de compromiso ideológico por parte de los cuadros del partido en la defensa de ese sistema. Ahora, en esto, y con esto ya cierro con China, hay nuevamente posturas muy encontradas de qué puede significar que China sea nuevamente una potencia. ¿Qué pasa si China de repente es la economía más grande del mundo? Bueno, hay una línea que podemos llamar alarmista, que bueno, describe, no, China se volvería esta superpotencia totalitaria, una amenaza para la democracia en todos lados, se van a poner a editar Wikipedia, no va a quedar nada, son Genghis Khan con 5G. Ok. En el otro extremo hay una postura que dice, bueno, pero ¿cuál es la novedad? Si en los últimos 2000 años, casi siempre que China estuvo unificada, y fue la mayoría de esos 2000 años, siempre fue uno de los 2 o 3 países más poderosos del mundo, y muchas veces fue el país más poderoso del mundo durante una buena parte de ese tiempo. De hecho, China hasta 1830 era algo así como entre un cuarto y un tercio de la economía mundial. Entonces, bueno, ¿cuál es la novedad? Simplemente estamos volviendo a el mundo que siempre fue. Ok, en esto, nuevamente, me gustaría, si bien esta segunda postura tiene mucha razón, ignora un punto que para mí es crucial, que esto no lo digo a la ligera, en un país que tiene 36 siglos de historia, pero la situación en la cual hoy se encuentra China no tiene comparación con ningún momento de su pasado. ¿Por qué?
Porque si algo caracterizó al imperio chino, y esto hasta en cierto sentido lo podemos aplicar hasta la época de Mao y su muerte en 1976, es que China era un país, era una estructura inmensamente autosuficiente, autónoma y autárquica. No había nada que un emperador de la dinastía Ming en 1500, que gobernaba el imperio más grande del mundo, y con la mayor población del mundo, y con la mayor economía del mundo, y con la etcétera, etcétera. No había realmente nada que necesitasen de otro rincón del mundo. Y si esto no quedaba claro, construyeron una muralla de 8.000 kilómetros para subrayar este punto. Ahora, a partir de la política de reforma y apertura, que le dio a China la posibilidad de dar saltos cuantitativos y cualitativos extraordinarios, sacar 800 millones de personas por hace 40 años, ser la segunda economía más grande del mundo, estar disputando la vanguardia del desarrollo tecnológico cabeza a cabeza con Estados Unidos en un montón de áreas distintas. Pero ¿qué pasa? En la vida las cosas no suelen ser buenas o malas, sino que son buenas y malas, y suelen ser buenas y malas por los mismos motivos, y por eso la vida es difícil. Entonces, todo esto viene a costa de algo, que es la siguiente. Nunca antes la economía global fue tan dependiente de China, nunca antes China fue tan dependiente de la economía global, nunca en su historia fue China tan vulnerable. Nunca. ¿Por qué? Porque China, para desarrollar su economía, tiene que exportar, y para exportar tiene que importar. Y China importa muchas cosas del mundo. China es el principal importador de petróleo del mundo, China es el principal importador de alimentos del mundo, simplemente para destacar dos cosas. Y China no controla los mares del mundo, el que controla los mares del mundo es Estados Unidos. China tiene un talón de Aquiles llamado el Estrecho de Malaca, ahí frente a Singapur. Y Malasia, por el Estrecho de Malaca pasa una cantidad inmensa de todo el comercio internacional del mundo, pasa una cantidad inmensa de todo el comercio internacional que va para China. Si Estados Unidos pone hoy un portaaviones y cierra el Estrecho de Malaca y algunos puntos más, y hace un bloqueo de China, un bloqueo de verdad, digo que no entra o sale ningún barco porque te lo hunden, a China la empezás a matar de hambre en 6 meses a un año. Y digo matar de hambre, la gente se moriría, o sea, tendrías una hambruna que costaría cientos de millones de vidas. Y hoy China no tiene capacidad de responder en términos convencionales. ¿Puede responder con una bomba atómica? Sí, y en parte creo que por estos motivos también está en un proceso de expansión y modernización acelerado de su arsenal nuclear. Pero no puede responder en términos convencionales. China es un país es una gran potencia, con una capacidad de proyección de fuerza limitada. ¿Qué quiero decir con esto? La fuerza, bueno, todo lo que tiene cualitativamente a su disposición. La proyección de fuerza, ¿hasta cuántos kilómetros puedes emplearlo efectivamente? China, por ejemplo, no puede invadir Perú. Punto. A pesar de ser un país inmenso, China no puede invadir Perú. No hay manera. No tiene la logística, no tiene manera de llegar a invadir y no puede hacerlo. Está mucho más limitada en su proyección de fuerza, a pesar de ser la segunda potencia del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer China para superar esta y otros desafíos geopolíticos? Recordemos además que China, además de ser el segundo país más poblado y el tercero más grande, es el país con la mayor cantidad de fronteras del mundo. Tiene 14 fronteras terrestres con 4 potencias nucleares: Rusia, Corea del Norte, Pakistán y la India. Y algunas fronteras marítimas que se le suman, con Corea del Sur, Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia. La situación de China geopolíticamente es delicada. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? China necesita llevar adelante una estrategia convergente en 3 partes. Por un lado, tenemos la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cuál es el sentido? Si ven, tiene una parte comercial, tiene una parte soft power, etc. El centro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, su razón de ser en términos estratégicos reales, es unificar a Eurasia por tierra. Y hay que crear ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, puentes, aeropuertos, puertos, para poder integrar físicamente por tierra a Eurasia y darle a China 2 corredores oceánicos hacia el Índico en Myanmar y Pakistán, además flanqueando su gran rival regional que es la India. Esto va justamente a resolver en teoría, o por lo menos aliviar significativamente, el problema del Estrecho de Malaca por aquí.
La segunda es que China está produciendo barcos a un ritmo enorme. Hace 2 o 3 años China se volvió la flota más numerosa del mundo. Eso no significa mucho porque hay una gran diferencia entre barcos y barcos. Un portaaviones es un barco, pero también lo es un velero. En realidad uno debería medir flotas por tonelaje total, y en tonelaje total siguen estando muy atrás de Estados Unidos, pero están en una expansión numerosa y ya tienen la flota más numerosa. Hace 15 años no tienen ningún portaaviones, ahora tienen 3, probablemente terminen la década con 6. Segunda, una gran expansión y modernización de sus Fuerzas Armadas. Y la tercera es el desarrollo en infraestructura civil y militar y militarización de lo que ellos llaman la primera cadena de islas, que van desde las islas Diaoyu, Senkaku, que se disputan con los japoneses, todo hasta esos archipiélagos enfrente de Vietnam. La famosa línea de la zona de 9 líneas. Y esto, finalmente, al construir puertos, aeropuertos, estaciones de radares, instalar misiles, etc., lo que logras es transformar esa cadena de islas en una especie de gran muralla azul que conviertan los mares de China en un lago chino, y ahí sí poder proyectar fuerza a 1.500, 2.000 kilómetros en el Pacífico y en parte del Índico, resolviendo en parte lo de Singapur, cambiando el equilibrio de fuerzas en el Pacífico Occidental, volviéndose la potencia preeminente en esa parte del mundo y efectivamente expulsando la influencia estadounidense de ahí. China tiene que hacer estas 3 cosas y las tiene que hacer al mismo tiempo para lograr superar este desafío geopolítico y completar sus objetivos de llegar al 2049 como un país socialista plenamente modernizado. Son interpretaciones distintas de esto, básicamente significa siendo la economía más grande del mundo y por ende el país más poderoso del mundo. China tiene que hacer esto para volverse fundamentalmente insitiable y asegurar su posición geopolítica en Asia. Hay un problema en todo esto. Hay un cierto portaaviones que no se puede hundir frente a la costa de China y eso se llama Taiwán. Sin Taiwán, todo esto colapsa. Sin Taiwán, nada de esto tiene sentido. Sin Taiwán, China mantiene este talón de Aquiles. China enfrenta una amenaza existencial y en términos estratégicos las intenciones son irrelevantes. Lo único que se considera en términos estratégicos son las capacidades. Hoy, Estados Unidos tiene la capacidad de matar a China de hambre. Hoy. China eso no lo puede permitir en el largo plazo. Ahora, ¿cuál es el problema con Taiwán? El problema con Taiwán es que hoy por hoy no está garantizado que el Ejército Popular de Liberación pueda retomar la isla en los plazos que hacen falta. No digo que no se pueda, digo que no 100%. Esto va a cambiar el transcurso de esta década. Definitivamente en el 2030, algunos te dirían 2027, otros 2025, más optimistas o alarmistas, depende de cómo se vea. Lo cual lleva a que Beijing, Taipei y Washington todos se den cuenta de lo mismo, que es que si Taiwán quiere ser independiente es ahora o nunca. Porque cada día que pasa, esa ventana de oportunidad se achica. Y como entenderán, todo esto deja sentado las bases para una hipótesis de conflicto que seguramente no beneficia a nadie, que nadie tiene particulares ganas de meterse, pero que todos pueden de repente terminar involucrados con consecuencias muy significativas para el conjunto del sistema internacional. Bueno, son las 3 cosas que quería decir de China y ahora una muy breve cosa sobre relaciones sino-argentinas para cerrar, que es la siguiente. ¿Cómo entra Argentina dentro de todo esto? Y la clave está en la tercera parte de mi libro, cuando pongo "y el mundo". Eso tampoco es retórico ni performativo, sino que hay un argumento detrás. El argumento detrás es este. Como bien señalaste, el año pasado cumplimos 50 años de relaciones bilaterales formales con la República Popular China. Cuando uno observa esas 5 décadas, vemos una paradoja que a primera instancia es difícil de explicar. ¿Cuál es la paradoja? Esos 50 años, la política exterior argentina podemos describirla como altamente dinámica, por decirlo de alguna manera. Un país que pasó de una dictadura, un gobierno democrático, a dictaduras que, a pesar de ser fervientemente comunistas, terminaron declarando la guerra a un país de la NATO y una potencia nuclear, al giro por el sur global de Alfonsín, a las relaciones carnales y neoliberalismo de Menem, al estallido del 2001, a los Kirchner y la integración regional, al macrismo y un viraje a Washington fallido, lo que sea que hayan sido estos últimos 3 años, casi 4.
en todo ese tiempo, pasando todas esas cosas, nuestras relaciones con China siempre fueron muy buenas y crecientemente buenas, independientemente de personalidades, de políticas, de ideologías, de gobiernos, de sistemas de gobierno. De hecho, el primer presidente argentino en visitar la República Popular China fue Jorge Rafael Videla en 1980. Un hombre que lo podemos acusar de muchas cosas, sospecho que no era maoísta. No me atrevería a hacer esa afirmación, ¿qué quieren que les diga? Bueno, ¿y cuál es la explicación de esto, no? ¿Cómo se explica? Mi explicación, por lo menos, y el argumento principal de mi libro, es que para eso tenemos que ir a ver la estructura del sistema internacional. Porque mi argumento es que es la estructura del sistema internacional, un sistema internacional forjado en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la cual le da incentivos estructurales, es una redundancia, a China y Argentina para encontrar el uno en el otro a socios no tradicionales que multipliquen sus posibilidades diplomáticas y les den mayor margen de maniobra sobre el tablero internacional. Y eso es una cosa interesante porque en 1945, cuando se está en la propia incepción de este sistema internacional, Argentina manda a su primer embajador a China. O sea, se va a entrevistarse con el líder de la República de China, Chiang Kai-shek, presenta credenciales, establecemos propias relaciones con un gobierno chino y que negocia con la República de China, futuro miembro permanente del Consejo de Seguridad, que apoye el ingreso argentino a Naciones Unidas como miembro fundante. Algo que los Estados Unidos, pero particularmente la Unión Soviética, estaban muy entusiasmados con prevenir. Entonces, es desde el propio origen del sistema internacional vigente donde vemos esta dinámica. Bueno, hasta ahí, digamos, porque estando aquí en el CECHINO y con otros sinólogos y especialistas, me parece que realmente da para el debate y comentarios. Hay otros temas que podemos seguir charlando con mayor duración, pero me gustaría con eso terminar aquí mi presentación y agradecerles a todos nuevamente por estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Claro, excelente, la verdad. Ambos, obvio, ¿no? Bueno, abrimos un poco el debate, preguntas, comentarios, observaciones, dudas que tengan. La única pregunta tonta es la que no se hace. No muerdo a menos que me lo pidan. Exacto. Yo voy a arrancar con una para Dale, levantar un poco. Dale. Estuvo buenísimo, obviamente, Francisco, como siempre. No, a ver, ¿cuáles fueron para vos los 4 o 5 hitos más importantes de estas relaciones Argentina-China? Que vos dijiste, bueno, esto en el libro tiene que estar sí o sí, estos 4 puntos, estos 4 hitos de relación. Para mí, bueno, la fundación de la República Popular, que cambia la ecuación y cambia las posibilidades de llevar adelante, de poder relacionarnos con China durante décadas. No es hasta 1972 cuando, como parte del conflicto entre Moscú y Beijing, como parte del cisma sino-soviético, cuando China hace una orientación hacia Estados Unidos y establecemos relaciones, digamos. Esa imposibilidad de llevar adelante relaciones diplomáticas formales, creo que durante casi 30 años es una parte muy importante de esta historia. Y lo cual eso además llevó a otras dinámicas interesantes. Por ejemplo, tuve la posibilidad de entrevistar a Pancho Gaitán y Jorge Rulli, quien lastimosamente falleció este año, que fueron quienes llevaron la carta de Perón a Mao, quienes estuvieron viviendo en Beijing, recibiendo instrucción militar como cuadros revolucionarios. Me parece que ahí también la dinámica de China, de la República Popular China en la Guerra Fría es muy interesante. El segundo granito, bueno, esto un poco adelante, que es cuando cambia la postura de China dentro del sistema internacional. Y aparte es muy irónico por qué eso sucede. ¿Por qué China puede tener rapprochement con los Estados Unidos? ¿Por qué China puede ingresar plenamente al sistema internacional? ¿Por qué la aceptan a China como parte de, no digamos el bloque occidental, pero sí como un fuerte aliado contra la Unión Soviética? Eso es producto del cisma sino-soviético, que es la ruptura entre la Unión Soviética y la República Popular China, y el origen de esa ruptura es la política de desestalinización de Khrushchev en el 56, donde él hace una denuncia a la figura de Stalin,
lo cual Mao ve como una traición a los tenores centrales de la revolución. Y además lo ve como un error político cataclísmico, de la cual la Unión Soviética no se va a poder recuperar. Y en un sentido tiene razón. De hecho, hacen la desestabilización y lo primero que tienen que hacer es afrontar protestas en Polonia y en Hungría, las de Hungría siendo violentamente sometidas. Entonces me parece que esa ruptura, que es fundamentalmente ideológica entre Beijing y Moscú, que también permite esta incorporación más plena de China dentro del sistema internacional, que permite el establecimiento de relaciones entre Argentina y China, y que después va a llevar adelante y que va a permitir la política de reforma y apertura de Khrushchev. Me parece que el fin de la Guerra Fría también es un antes y un después, en los cuales, si bien la Unión Soviética cae, el momento unipolar de Estados Unidos refuerza esta tendencia de China y Argentina a intentar encontrar el uno del otro socios que le permitan evitar la subordinación incondicional a Washington. Me parece que diría que el gobierno de Néstor y Cristina, cada uno con la Asociación Estratégica y otro con la Asociación Estratégica Integral, dieron saltos cualitativos. Y una constante en los últimos 10 años de la política china, y que sin duda va a seguir siendo una constante en el futuro previsible, es el ascenso y consolidación del liderazgo de Xi Jinping. Me parece un hombre que además está particularmente interesado por Argentina, un hombre que sabe mucho de Argentina. Lo ha contado mi propio padre, que lo conoció a Xi Jinping siendo vicepresidente y conversando acerca de aspectos bastante profundos de nuestro país. Una persona que tiene muy claro dónde queda Argentina, qué es Argentina, qué tiene para ofrecer. Y está dentro de sus cálculos estratégicos, el arquitecto del concepto de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un hombre que ha transformado el BRICS en un foro mucho más dinámico, un hombre con una política exterior china mucho más asertiva que sus predecesores, y un hombre que razonablemente va a estar gobernando China por buen rato hasta que algo pase. Digo, tarde o temprano todos los hombres dejan de gobernar por un motivo u otro, pero puede faltar un rato. Entonces me parece que Xi Jinping también es una parte importante de esta historia y es una personalidad a la cual también me dedico a trabajar en detalle. Muchas gracias, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, felicitaciones primero, Romina, la verdad que buenísima la presentación. Y bueno, Fran también, felicitaciones. Creo que es la segunda vez que te escucho y me sorprende la capacidad de renovarte, porque fue completamente distinta a la anterior que había ido allá en el centro oriental, pero también en el Borges. Ah, sí. Una pregunta, a ver, sobre todo, ¿cuál es tu opinión? Me acuerdo que vos lo mencionaste a Perón, lo trajiste vos. Hay una frase que, digamos, que se hace famosa, que eso nos liberamos nosotros o nos liberarán los chinos. Sí. Una vez dijo. Yo, cuando escucho esa frase, no puedo evitar que me entre en contradicción con después a veces la propia práctica de los chinos, y por ahí va mi pregunta de esto de no injerencia en asuntos internos de los estados, y ante cualquier quilombo pedir paz, digamos. Y hay un golpe de Estado en Bolivia y no se meten, y hay una autoproclamación de Guaidó como que no se meten. Para vos, esto, o sea, si es así, esa tensión, si es una cuestión de táctica y estrategia, ¿cómo lo ves vos la mirada de China hacia intervenir en el orden internacional para, bueno, transformar, digamos? No, yo creo que en eso va una cosa profunda, no solo del socialismo chino, sino también de una cosmovisión heredada más confuciana de la época imperial, que es, bueno, este pensamiento que a primera vista parece un poco circular, pero tiene sus méritos, de la pregunta: ¿quién debería gobernar? ¿Quién debería gobernar? Bueno, para un chino la respuesta es fácil: los que gobiernan. ¿Por qué? Porque gobiernan. Punto. Sí. Nuevamente, parece un poco circular, pero tiene sus méritos. ¿Cuál es el argumento? Por ejemplo, aplicado al propio partido. Bueno, a ver, el partido gobierna, y hace rato que gobierna, y parece que va a seguir gobernando. Así que claramente están haciendo algo que los permita seguir gobernando. Si no tuviesen que gobernar, estarían a punto de colapsar. O sea, o habrían colapsado ya, o eso
se estaría vislumbrando. Cuando todo empieza a crujir, es bueno, claramente esta persona no tiene que seguir gobernando. Con lo cual, en esa visión del mundo, también aplicada al resto de la humanidad, nada. Si te voltearon un golpe de Estado, es culpa tuya. O sea, eso no te tendría que haber pasado. Si te pasó, es porque algo hiciste mal. O sea, claramente estás haciendo la cosa mal si te derrocaron. Me da Mugabe. 30 años en Zimbabue, un día aliado, o sea, una persona cercana a China, un día lo voltearon y bueno, resulta que ya no tenía que gobernar Mugabe, listo, punto aparte. Como dijo Perón cuando lo derrocaron a Allende y vino Pinochet, bueno, nos entenderemos con quien diga gobernar, y listo. Entonces en eso me parece que tienen una visión muy pragmática, lo cual les da una flexibilidad importante en el escenario internacional. De ahí la frase de Perón, que bueno, salvamos nosotros, nos van a salvar los chinos, yo no creo que nos vayan a salvar los chinos. Nuevamente, entre digamos, las muchas cuerdas flojas que uno tiene que transitar, hay una que, bueno, frente al Gengis Khan con 5G, está la otra visión de que la gente me quiere convencer que China es un panda. Falso. Ok, es un panda con 2 millones de soldados, 500 armas nucleares, misiles no, o sea, no. Es un Estado-nación, no es una fundación de caridad, no es una ONG, es un Estado-nación con sus intereses estratégicos, con sus intereses fundamentales y que está dispuesto, y que ha mostrado estar perfectamente dispuesto a defender sus intereses fundamentales con sangre. Lo hicieron en Corea, lo hicieron en Vietnam, lo hicieron en el 62 contra la India. Tuvieron varios conflictos con la Unión Soviética y perfectamente son capaces de ir a la guerra contra Taiwán, Taiwán no, o sea, Taiwán declara la independencia y no es que Beijing va a decir, nada, qué macana. Bueno, lástima, hubiese estado bueno. No, eso no es lo que va a suceder si Taiwán abandona el concepto de ser la República de China y se declara, somos un país independiente y soberano, llamémonos República de Taiwán. Ahí van a pasar cosas. Entonces, fundamentalmente, a ver, yo soy muy optimista del futuro de nuestro país, un poco más desde el lunes, pero en general soy bastante optimista del futuro de nuestro país, porque es un país que tiene cosas estructurales muy a favor, que no van a cambiar en los siguientes 50 años. El siglo XXI va a ser mucho más generoso con nosotros que el siglo XX, eso se los aseguro. Por varios motivos. Pero antes de eso hay una aclaración que me parece importante hacer, que en general yo he observado que nuestros compatriotas no tienen mucho problema en pensar que somos los mejores y los peores del mundo. Simultáneamente, porque hemos hecho de la esquizofrenia una idiosincrasia. Pero, ¿sabes el sapo que nos cuesta tragar? En el fondo nuestro destino nunca estuvo mucho en nuestras manos. Lamento decirles. Por ejemplo, bueno, mencionaste mi libro sobre Roca. Como entenderán, yo soy una persona que no le gusta la polémica, entonces no elijo temas que no son controversiales, como Roca o China, sobre los cuales la gente no tiene opiniones fuertes al respecto. Pero bueno, hablando de mi viejo amigo Julio Argentino. Vamos a hablar a favor y en contra del modelo agroexportador, pero en las discusiones nunca se menciona una cosa que ocurrió a principios del siglo XX, sobre la cual jamás pudimos haber hecho nada, o sea, ninguna injerencia posible, que obviamente fue una catástrofe para nuestro país. Una catástrofe, una hecatombe, o algo mucho peor en el largo plazo de nuestro país que cualquier guerra que hayamos peleado. Y eso se llama la construcción del Canal de Panamá. ¿Alguna vez escucharon esto mencionado en TN? ¿O algún debate en candidato? No, bueno, ¿qué pasaba? Antes todos los barcos tenían que ir del Atlántico al Pacífico, pasaban por Buenos Aires. Buenos Aires era uno de los 10 puertos más importantes del mundo. Si un barco quería ir de San Francisco a Nueva York, ¿por dónde pasaba? Por Buenos Aires. Canal de Panamá. No hay una sola cosa que podemos haber hecho. Íbamos a mandar nuestra flota a pelear contra la flota estadounidense en el Caribe y ganar y ocupar Panamá. No, nada de eso iba a ocurrir. Vamos a demoler. No. Ninguna injerencia posible, pasó el Canal de Panamá, probablemente muy beneficioso para el desarrollo de la humanidad en términos globales. A nosotros eso fue un masazo. Y seguimos sufriendo las consecuencias del día de hoy porque el canal sigue estando.
De manera comparable, en 1945, ¿qué pasa? Europa, destruida por 2 guerras mundiales y una gran depresión, y descubren que esto de comprar comida al otro lado del mundo probablemente sea una estupidez, porque lo es. Entonces deciden empezar a subsidiar a sus granjeros, ¿ok? Ahí se fue el mercado europeo. ¿Cuál es la potencia? La nueva potencia, superpotencia, hegemón global, que en 1945 representa la mayoría de la economía del mundo, más del 50% del PIB global. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Sabes qué loco que Estados Unidos además es el principal productor agrícola del mundo? ¿Vas a venderle choclo a Estados Unidos? ¿Vas a venderle trigo a Estados Unidos? ¿Vas a venderle carne a Estados Unidos? No, eso nada, eso va a pasar. Entonces, bueno, el resto del mundo está todavía colonizado o destruido, no quedan muchas opciones, y bueno, vamos a industrializar, cosa que venían pasando antes, pero bueno, ahora vamos a ponerle más empeño, vamos a industrializar el país. Fantástico, ¿con qué capital? Porque acá nunca logramos generar suficiente capital. Entonces hay que importar capital. ¿De dónde? Bueno, buena pregunta, porque la mayoría del capital del mundo está destinado a reconstruir Europa, Japón y posteriormente Corea del Sur, Taiwán y un par de lugares más para contener el bloque soviético. No hay mucha disponibilidad y tampoco mucho interés estratégico por parte de Estados Unidos en desarrollar Argentina, qué sé yo. Ha habido una revolución socialista en Brasil y somos ahora frontera de la Guerra Fría, sí, a lo mejor Sean Ditela hubiese sido como Samsung, ¿qué quieren? Pero no, eso no sucedió y sufrimos las consecuencias. Sobre todo, además, se creó un sistema global en el cual, en teoría, Estados Unidos, al controlar los océanos del mundo, permitía que todo el mundo, dentro de su sistema de alianza, en teoría, comercie con todo el mundo, eliminando una de nuestras principales ventajas, que es nuestra posición geopolítica y nuestras grandes ventajas geográficas. Entonces, bueno, en todo ese proceso, sí, Argentina sufrió un declive relativo inevitable. Probablemente las decisiones que tomamos a lo largo del camino no hayan ayudado. No, seguramente no. Esto lo digo en términos globales, como hablar de distintos gobiernos, distintas políticas, pero si vamos al conjunto, de 1945 para acá, hemos sufrido un golpe. ¿Estamos de acuerdo? Pero en última instancia, lo que hicimos me parece menos importante que las cosas que no hicimos, las cosas que nosotros nunca pudimos haber controlado. O sea, Estados Unidos sube la tasa de interés y de repente empezás a tener crisis de deuda en América Latina. No hay mucho margen. Sí, sí, sí. Pero, y estas son las buenas noticias, todo eso está a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque están pasando una serie de cosas en el mundo que son muy buenas para nuestro país y horribles para porcentajes muy significativos de la humanidad. Argentina tiene una ventaja inmensa. Tenemos la mejor demografía de cualquier país del G20. Tenemos gente joven. Vamos a seguir teniendo gente joven. Eso, entre otras cosas, resultado de haber mantenido subsidios tanto tiempo, porque es un país en el cual criar niños fue artificialmente barato para un país tan industrializado y tan urbanizado. Nosotros no nos envejecimos. Seguramente habrán otros costos a pagar, lo podemos discutir. La realidad es que tenemos gente joven, mucho más joven de lo que deberíamos tener. Y eso significa que nuestra población va a seguir creciendo. Y si nuestra población va a seguir creciendo, nuestra economía va a seguir creciendo, porque si tenés más gente, tu economía es más grande, no hay mucha vuelta que darle. Ahora, lo bueno es que no va a ser tanta gente. Va a ser alrededor de, esto es difícil de calcular, pero no se espera que superemos mucho más los 65 millones de personas. ¿Ok? Hasta el 2075, el momento en el cual esto va a empezar a ser un problema. Eso es un incremento del 33% de la población. Eso nos asegura que con un desempeño económico atroz, no milagro, atroz, este país va a ser sustancialmente más rico al finalizar este ciclo. Si Argentina crece al 2% de los siguientes 70 años, que yo personalmente me tiro por la ventana ahora, o sea, eso es horrible. Hacer todo mal todo el tiempo, siempre, ni una buena idea, ni un gol, nada a favor, nunca. 2% 70 años, cuadruplicás el tamaño del Producto Bruto, y con un incremento del 33% de la población, terminás en un PIB per cápita comparable que hoy tiene España, haciendo todo mal todo el tiempo durante 70 años. Siempre. Ahora, un buen desempeño económico, no te digo milagro, no te digo crecimiento de tasa china, no nada. 4%. 4%, 54 años, octuplicás el tamaño del PPI. Con un incremento del 33% de la población. Ya las cosas se ponen más interesantes.
¿Y por qué podríamos tener 4%? Distintos motivos. Somos un país productor de alimentos, en un mundo en el cual la seguridad alimentaria está tirándose por un balcón. O sea, ya el conflicto en Ucrania y en Rusia han empezado a generar problemas en distintas partes de Noráfrica, en Medio Oriente. El calentamiento global no le va a hacer ningún favor a ninguna parte del mundo. A nosotros puede sufrirnos un impacto, pero también se nos va a correr la frontera agrícola hacia el sur. Y de hecho, si la temperatura del planeta sube 4 grados, que es apocalíptico, la Patagonia va a ser de los últimos lugares arables del mundo, aún frente a un apocalipsis. Somos un país productor de energía. Tenemos petróleo no convencional. La plataforma que descubrieron frente a Mar del Plata parece que es 3 veces Vaca Muerta. Somos el segundo productor más grande de gas no convencional. Somos de los pocos países del mundo que pueden producir a gran escala energía eólica y solar. Cuando digo pocos, quiero decir 8. Tenemos energía nuclear, tenemos desarrollo nuclear autóctono. Tenemos litio, razonablemente tengamos cobre. Los chilenos tienen cobre y son las mismas montañas. Son las mismas montañas, o sea, del otro lado de esa misma cordillera tiene que haber cobre en algún lugar, y debido a la transformación tecnológica, en los próximos 20 años se tiene que minar más cobre que todo el cobre que se ha minado en la historia humana, y la historia humana empieza en la edad de bronce, y el bronce se hace con cobre. Tenemos que minar más cobre en 20 años que en los últimos 5.000. Y tenemos la cuenca del Plata. Tenemos la cuenca del Plata, tenemos ríos internos navegables, tenemos altos índices de desarrollo humano, tenemos una base manufacturera instalada, tenemos capacidad de integración con nuestros vecinos y vivimos en una de las zonas más pacíficas del mundo. No tenemos una hipótesis de conflicto y este país es imposible de invadir. Es prácticamente imposible de invadir. Los únicos 2 países que tal vez podrían, uno, Brasil, tendría que pasar por la Mesopotamia o antes invadir Uruguay, lo cual sería muy difícil de justificar en el escenario internacional. Y además tendrían que atravesar la Mesopotamia, el Río de la Plata, serían desafíos importantes para un país que tiene 60.000 homicidios por año, es decir, más muertos que todos los muertos civiles en los 20 años de la guerra de Afganistán, con lo cual yo dudo de la cohesión social de ese territorio para poder llevar adelante guerras imperialistas de expansión. Y el segundo es Estados Unidos, que le costaría horrores, probablemente 2 o 3 billones de dólares para destruirnos, y no tienen un motivo real para hacerlo. Entonces no tenemos hipótesis de conflicto, este país es mayoritariamente chato y toda la gente vive en la franja central, es decir que nadie se puede separar. Este país no puede partirse, Chubut no puede ser independiente, no pueden llevarlo adelante. Y la posición estratégica de Buenos Aires con 15 millones de habitantes es suprema, no hay ninguna otra urbe comparable en este país a Buenos Aires, así que acá lamento agarrar la bandera del porteñismo, pero la supremacía porteña no puede ser disputada por nadie. Entonces, este país va a continuar. Yo confío plenamente que la República Argentina en el 2050 va a seguir siendo un país. Que lo podemos reconocer en el mapa. Yo no me animo a decir lo mismo de varios, porque mientras esta es la situación argentina, esta es la situación de por lo menos Eurasia. Hay muchos países del mundo que están a punto de enfrentar un problema que la humanidad no vio en su historia. Y eso, como historiador, no lo digo en términos ligeros. ¿Y cuál es ese problema que nunca se ha enfrentado antes? Colapso demográfico por envejecimiento de la población. Eso nunca sucedió antes, porque nunca tuvimos estos niveles de bienestar, nunca tuvimos este desarrollo tecnológico, este desarrollo en salud, esta capacidad de cuidado, y lo que eso ha generado es en muchos países una situación demográfica muy compleja, porque, resumidamente, los jóvenes 20 a 60 y pico mantienen con su trabajo a los ancianos y a los niños. De una manera u otra, no importa que tenga jubilación o no. Donde los ancianos viven más tiempo, se vuelven más. Cuantos más ancianos haya, los jóvenes tienen menos plata para criar niños. Más ancianos, menos jóvenes, menos niños, más ancianos, menos jóvenes, menos niños. Ven a dónde va esto, ¿no? Se calcula que el sistema previsional está basado en el concepto que tenés que tener 3 trabajadores por jubilado para que esto se sostenga. Y esto ya no es, o sea, esencialmente, esto no estoy poniendo a contar la jubilación, no soy un votante de Milei, se los aseguro, pero esencialmente la jubilación es una estafa piramidal. O está basada en la idea de incremento de la población, o donde no tenés más población, esto no se sustenta. Y además, el sistema previsional estaba pensado en el mundo, la gente se retiraba a los 65 años y tenía 75 años de expectativa de vida, a los 10 años estaba muerta. Pues la gente vivía rutinariamente hasta los 90 y pico. Entonces, en vez de 10 años tenés 30 por jubilado y tenés cada vez menos niños. Esto ha resultado en una situación muy compleja para muchos países. Además,
esto no se arregla fácilmente. Para los que me digan qué pasa con la inmigración, dato curioso, cuanto más baja la tasa de natalidad en un país, más anti-inmigrantes se te vuelve esa misma población. Una y otra vez pasa lo mismo. Mirá los italianos de Giorgia Meloni. Yo no soy un experto en política italiana, yo no recuerdo a Giorgia Meloni diciendo vamos a importar 10, 15, 20 millones de africanos para mantener a flote la economía italiana. Eso no lo escuché. No sé si, no, creo que dijo otra cosa respecto a los inmigrantes. Entonces, ¿qué va? Aparte, las experiencias actuales de Europa recibiendo grandes cantidades de inmigrantes de otros marcos culturales, parece cuanto menos subóptima, podemos llamarlo de alguna manera. 60% de la población carcelaria en Francia es musulmana, siendo creo que menos del 10% de la población. La integración en ese sistema ha sido realmente compleja. Otro punto a favor de Argentina, o sea, el nivel de integración que hemos tenido recibiendo esta cantidad de gente de distintas partes del mundo, realmente remarcable. O sea, Somos un ejemplo en Latinoamérica al respecto. Los resortes que tiene esta sociedad para procesar ciertas cosas muy complejas no deberían ser desestimados. Entonces, ¿qué va a pasar con estos sistemas? Dentro de poco, la presión va a ser tal sobre el sector económicamente activo que va a empezar a expulsar gente en vez de recibirla. Entonces te va a empezar a ir gente, este problema solo va a incrementar y después en un momento estos ancianos, tarde o temprano, van a empezar a morirse, lo cual significa que la población total de estos lugares va a empezar a disminuir, lo cual significa que la economía va a empezar a disminuir. Entonces, ¿quién pondría su dinero para invertir en un país donde la economía va a ser sistemáticamente más chica cada año por los siguientes 20, 30, 40 años? Y no queda claro, porque esto nunca ha ocurrido en la historia humana, cuál es el límite. Y esto hay países que están en una situación catastrófica. Italia, Alemania, Rusia, Japón, China se está enfrentando a este problema, porque China tiene otros resortes que más o menos podrían, con aplicación de inteligencia artificial y automatización. El peor de todos por lejos, Corea del Sur. Si la tasa de reemplazo son 2.1 niños por mujer, la natalidad en Corea del Sur es 0.8. En 20 años la mayoría de la población de Corea del Sur va a tener más de 60 años. Samsung y Hyundai y todo eso tienen un futuro poco prometedor. Todo esto, dato curioso. Hay un país en esa región que no tiene estos problemas. De hecho, tiene población joven y su población joven está creciendo. Y en 20 años va a tener más gente joven que Corea del Sur, es decir, van a tener más soldados que Corea del Sur. Ese país se llama Corea del Norte. Argentina no enfrenta ningún problema existencial. No quiero ser insensato con la crisis que estamos viendo, 40% de la población viviendo pobreza, me parte el alma. Ahora, en términos analíticos, eso no es un problema existencial. Eso no puede llevar a la desaparición del país. 5 millones de soldados norcoreanos armados con armas atómicas, sí puede llevar a la desaparición de tu país como bien rápido, ¿eh? Donde una cosa hay un mal entendimiento. Y olvídate de las armas nucleares. Seúl está dentro del rango de la artillería norcoreana. En los primeros 5 horas de un conflicto pueden matar 250.000 de personas solo con artillería. La situación de Corea del Sur. Expliqué lo de Taiwán y China. Japón en el medio. La situación en Europa, entre los refugiados, los inmigrantes, la crisis de los ancianos, la guerra en Ucrania, que andás a saber dónde termina. Los conflictos en Medio Oriente, que andás a ver dónde terminan. Egipto tiene 110 millones de personas y problemas de agua. Bajo Egipto está Sudán, que tiene una guerra civil hace 6 meses. Egipto tiene un conflicto conflicto con Etiopía por una represa que están construyendo sobre el Nilo, y parece que están dispuestos a ir a la guerra, y Etiopía también tiene 100 millones de personas peleando una guerra civil que es hasta el día de hoy el conflicto más sangriento del siglo XXI. O sea, en Etiopía se han muerto 600, 700.000 personas y nadie le ha prestado atención. Bueno, hay que ver en qué termina esto de Israel y Palestina, hay que ver en qué termina Turquía y sus pretensiones en Medio Oriente, la rivalidad iraní-saudí. Sobre Arabia Saudita, yo no soy un experto, yo me limito a hacer una única observación. En Arabia Saudita le cortan la cabeza a la gente con una espada en la plaza pública. Esos son los buenos tiempos. ¿Cómo van a ser los malos? Con lo cual, no, yo soy muy optimista del futuro de este país. Muy optimista del futuro de este país. Es uno de los países más estables del mundo. Todo el mundo se ríe cuando digo eso. Desde el año pasado, la guerra nuclear se ríen un poquito menos. Y cada día se me ríen un poco menos. Sí, sí. Una pregunta. ¿Cuál es la posición de China con respecto al reclamo argentino
de Argentina sobre las Islas Malvinas, porque ustedes, bueno, ustedes, los chinos lo padecieron con Hong Kong. ¿Cómo fue que hicieron la descolonización, el tránsito pacífico en ese momento? Bueno, o sea... Perdón, me falta vocabulario. No. O sea, ahí hay un par de cosas. Una muy buena pregunta. Sobre todo el tema no es tanto Hong Kong, si bien hubo algunos paralelos, ahí el tema es Taiwán. Y de hecho, el apoyo mutuo y recíproco en el reclamo argentino o sea, el apoyo argentino de la política de reunificación pacífica de China y el apoyo chino al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es un pilar fundamental de las relaciones. Cada vez que se juntan los presidentes hace una declaración. La primera vez que lo vio Alberto Xi Jinping, al toque salió la que era canciller inglesa en ese momento, que fue el primer ministro Liz Truss, diciendo que Malvinas y qué sé yo, y que ni se crean. Es un pilar muy fundamental, y en eso la República Popular China es por lejos, nuestro aliado más confiable como miembro permanente del Consejo de Seguridad en el tema Malvinas. Son los únicos que siempre van a vetar cualquier declaración de independencia de parte de los isleños. Siempre. Pues no se lo pueden permitir por el hecho de Taiwán. ¿Cómo fue la descolonización pacífica de Hong Kong? Bueno, fue pacífica un rato y después finalmente resuelta con violencia. Como suele suceder. Entonces, Hong Kong fue de vuelta a China con cierta autonomía bajo, en 1997, con el concepto de un país, dos sistemas. Esto fue luego de unas negociaciones en 1984 entre Deng Xiaoping y Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue a Beijing a hablar con Deng Xiaoping, bastante agrandada después de su victoria en Malvinas, para intentar mantener la posesión inglesa sobre Hong Kong, y Deng Xiaoping le dijo: si hace falta, nosotros en Hong Kong podemos entrar en 90 minutos y lo tomamos. Y ahí se dio cuenta de la correlación de fuerza no estaba exactamente a su favor, así que ahí, después de distintas negociaciones, llegaron a este concepto. En 1997, 50 años, un país, dos sistemas, Hong Kong mantendría su autonomía, y después, llegando al 2047, esto se cambiaría. Eso duró 20 años. Y fue progresivamente reemplazado en los hechos por una propuesta alternativa que podemos llamar como un país, un sistema, y listo. Hong Kong representaba problemas para Beijing por distintos ámbitos, y al final lograron una ley de extradición que permitía al gobierno de Hong Kong, cada vez más controlado por Beijing, deportar gente acusada de delitos a la China continental. Eso largó una gran oleada de protestas, fueron reprimidas, y listo. Fin. Hay gente que se fue de Hong Kong perdió algunas posturas relativas como centro financiero, Beijing también se ha dedicado a sacar la importancia de Hong Kong, desarrollando otras cosas como Shenzhen, Macao y otros lados, y listo. Ahora, el precio a pagar por Hong Kong no es tanto en Hong Kong. El problema es que eso, en 2019 anuló cualquier posibilidad de una solución política al problema de Taiwán. Porque frente a los taiwaneses, cualquier propuesta de un país, dos sistemas, tarde o temprano, más o menos 22 años, es un país, un sistema y listo. Entonces, eso lo hundió. De hecho, yo en mayo-junio del 2019 aterricé en Taiwán, cuando estaban las protestas en Hong Kong, y accidentalmente terminé en un acto político del Kuomintang, el partido nacionalista chino, no nacionalista taiwanés, con el candidato que era Han Kuo-yu, que parecía que arrasaba. Estaba Tsai Ing-wen, que es la actual presidenta, parecía que se desplomaba, nada podía detener el avance del Kuomintang, pero vinieron las protestas de Hong Kong y en enero del 2020 al Kuomintang lo despedazaron. Tsai Ing-wen ganó con el 57-58%, una victoria histórica, la reelección, y ella es del Partido Demócrata Progresista, que es el partido de los nacionalistas taiwaneses, que es un nuevo fenómeno político que ha surgido en los últimos 15, 20 años. Esta situación no ha mejorado con el gobierno de Biden, que le ha dado mucho aliento
al Partido Demócrata Progresista y ya 3 veces el año pasado rompió con la tradición diplomática estadounidense de ambivalencia estratégica, por lo cual Washington no afirmaba ni negaba que se metería en un eventual conflicto sobre Hong Kong con China. Y ya 3 años pasados han dicho que Estados Unidos intervendrían y que irían a la guerra contra China para defender Hong Kong. Una jugada geopolítica que a mi humilde entender es de debatible sabiduría para el futuro colectivo de la humanidad. No para Argentina, aún en esa situación nosotros seguimos adelante, chicos, no se preocupen. No, nosotros vamos a caer de pie. Pero lo de Taiwán, sin dudas, es un riesgo muy real. Muy real. Están dados todos los elementos por un error de cálculo, entre ellos que, bueno, ahora cambió un poco con Ucrania, pero esencialmente estamos en una situación en la cual durante mucho tiempo tuvimos paz entre grandes potencias y además tuvimos muchísimo desarrollo tecnológico, lo cual nos lleva a una situación en la cual no tengo la menor idea de lo que hacen las armas. No tengo la menor idea de lo que hacen las armas. Estados Unidos sacó hace poco un nuevo portaaviones que costó $12.000 millones y tiene un cañón láser. Y los chinos dicen que tienen misiles, los de F-21D, que hunden portaaviones. ¿Hunden portaaviones esos misiles? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Y hasta que no se demuestre el campo de batalla... Pero la amenaza está. Sí, pero digo, hasta que no lo pruebas en el campo de batalla, no lo pruebas en el campo de batalla. Y no es que le vas a disparar a tus propios barcos a ver qué onda, porque los barcos son caros y tardas tiempo en construirlos. Y en esa situación no puedes ganar, porque hundís los barcos y quedas como idiota, o tus misiles no sirven de nada, en tu caso también. Entonces, realmente no sabemos, no tenemos la menor idea cómo sería una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán. No tenemos la menor idea. Wow. Bueno, Francisco, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo te iba a preguntar algo sobre Taiwán, pero ya la contestaste. La verdad que es claro. Si no hay ninguna pregunta más, no sé si por ahí alguien tenía levantada la mano, pero me parece que ya no. Parece que ya no. Sí, así que bueno, si no, la verdad que te agradecemos muchísimo, Francisco, y también a Romina, obviamente, por haber leído el libro, por haberlo comentado. Una obra que, como dijo Romina, la verdad que la recomendamos mucho para, como un libro de cabecera, ¿no? Sí, absolutamente, de consulta permanente. Bueno, no sé si alguien te manda saludos. Ahí te manda saludos. No, yo lo quiero saludar. Hola. Hola. Los quiero saludar desde acá de la calle, pero bueno, estaba muy interesante, Francisco, muy interesante. Le diste un enfoque geopolítico muy bueno, me pareció muy interesante. Y claro, indudablemente lo de Taiwán es la clave del desastre que puede pasar en los próximos años. Así que bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante, Francisco, y seguimos esperemos tomar un cafecito acá en el barrio, así que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Chao, bueno, se merece un aplauso, ¿no? Un lujo escucharte, Francisco. Libros de fácil lectura para la gente. He pensado un libro de consulta para público general y un público especializado, y lo que tiene además el libro es que todo el libro tiene la misma estructura. Los capítulos son años y la estructura interna es China-Argentina, relaciones sino-argentinas. Esto pasa en China, esto pasa en Argentina, esto pasa entre los dos, y en general estas partes están también subdivididas a su vez. En China, bueno, esto y esto, Argentina esto y esto, Argentina y China esto y esto. Pensado como un libro fácil de navegar, justamente por eso, o sea, es pensado para estudiantes de LICEN, de CBC, de Relaciones Internacionales, historiadores, bueno. ¿Qué hizo China y Argentina en 1964? Truca, 3 minutos encontraste la información. O sea, es pensado como un libro fácil de usar, amigable para el usuario. Realmente. Yo creo que leí de acá, que nunca leo de tableta porque no me gusta. La verdad que estuvo muy interesante. Y este ejemplar me gustaría donarlo al chino de aquí. Bueno, mira, justo
ahora la bibliotecaria, que ella es una excelsa cuidadora de los libros. Gracias, Francisco. Acá quedará para consulta, ¿eh? Bueno, vamos a finalizar acá.